no tiene rey. Es una época en la que, es una época en la que el rey es Dios, Dios es el que guía al pueblo, el pueblo tiene sacerdotes, tiene jueces, pero no hay un rey establecido. Los demás países, las demás personas, ellos sí tienen un rey e Israel ve eso. Pero ¿qué pasa en esta época? El pueblo empieza a ver que hay mucha corrupción, que los sacerdotes se están corrompiendo, que hay desorden, que las cosas no están bien y que empiezan a pedir, quieren un rey como las otras naciones porque ellos creen que esa es la mejor idea que pueden tener. Como muchos saben, Dios dice, bueno, le dice a Samuel, no los está rechazando, ellos no lo están rechazando a usted, me están rechazando a mí, les vamos a dar un rey. Y Dios escoge dentro del pueblo una persona que cumpla con las características, escoge a Saúl, pero le dice al pueblo, tener un rey va a tener consecuencias, tener un rey va a significar que va a cambiar su estilo económico, va a cambiar su manera de vivir, va a cambiar la manera en cómo ustedes van a servirle, van a cambiar muchas cosas. Y lo ideal es que este rey tiene que guiarse bajo la mano de Dios, tiene que guiarse bajo mandamientos, tiene que guiarse bajo lo que está escrito en la ley que ellos tenían hasta el momento. Pero como todos conocemos la historia, Saúl no hizo las cosas conforme Dios le dijo, Saúl decidió hacer las cosas conforme a su manera, Dios lo rechazó, Samuel estaba triste, entonces tenemos en ese momento a un rey rechazado, un rey que ha desobedecido y tenemos a Samuel como juez de Israel, triste por lo que está pasando. En ese momento de la historia es en el que vamos a meditar esta mañana y vamos a leer un poco acerca de David y los voy a invitar a que vayamos a Primera de Samuel 16 y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Como muchos tienen sus medios digitales, los voy a invitar a que leamos la versión de la traducción lenguaje actual para que tengamos un poquito más de claridad de qué está diciendo el texto, pero si alguno tiene otra versión, perfecto, no hay problema, vamos a leer. Dice así, Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado, así que ya no será rey. Mejor ve a Belén, donde vive Jesé o Isaí. Que ha elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Pero Samuel le dijo, Dios mío, si Saúl llega a saberlo, me va a matar. ¿Cómo se lo voy a ocultar? Dios le dijo, llévate una vaquita y dile que vas a presentarme una ofrenda. Pídele a Jesé que te acompañe. Cuando yo te diga a cuál de sus hijos he elegido como rey, tú le pondrás aceite en la cabeza. Y Samuel obedeció a Dios. Cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y le dijeron, ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema? Samuel les contestó, todo está bien, no pasa nada. Solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda. Prepárense y vengan conmigo al culto. Samuel mismo preparó a Jesé y a sus hijos para que pudieran acompañarlo en el culto. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven. Pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Jesé llamó entonces a Abinadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel le dijo, tampoco a este lo ha elegido Dios. Luego Jesé llamó a Sama, pero Samuel le dijo, tampoco a este lo ha elegido Dios. Jesé le presentó a Samuel 7 hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Finalmente le preguntó a Jesé, ¿ya no tienes más hijos? Y Jesé le contestó, tengo otro que es el más joven, está cuidando las ovejas. Samuel le dijo, manda llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga. Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso, regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nosotros vemos quién eres tú, pero también podemos conocer
un poco más de tus planes, de tus sueños. Podemos conocer un poco más de cómo tú obras en la humanidad, de cómo tú obras en la historia. Y esta mañana, Señor, que vamos a reflexionar en la vida de David, te pedimos que nos ayudes a entender, que nos ayudes a comprender qué cosas quieres tú hablarnos, qué cosas tienes para nosotros, cómo podemos poner en práctica esta palabra, cómo podemos, Señor, acercarnos más a ti y ser un reflejo de quién tú eres en la sociedad, en la comunidad en la que tú nos has llamado a estar. Gracias por tu amor y gracias, Señor, porque tu palabra es buena, es viva. Siempre nos enseña hacia dónde debemos ir, las cosas que no debemos hacer, los ejemplos que debemos seguir o las lecciones que necesitamos aprender. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a disfrutar de tu palabra, a reflexionar en ella, pero también a conocerte a ti. Te damos gracias porque tú eres bueno y fiel. Lo fuiste, Señor, para muchos hace muchos años. Lo sigues siendo hoy para nosotros y creemos que lo seguirá siendo el día de mañana para aquellos, Señor, que vienen después de nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, ¿qué acaba de pasar en este texto? Vemos que se ha elegido un nuevo rey, ¿no? Se eligió a David. Entonces vamos a pensar un poco en las características de David, según lo que acabamos de leer. Quizás conocemos muchas cosas acerca de David porque es un personaje famoso, pero vamos a pensar en lo que dice el texto que acabamos de leer. Dice que ellos son de Belén, una tribu pequeña, no muy nombrada por ese entonces. Es el hijo menor, es el hijo número 8 porque es el último hijo, es el octavo hijo. Dice que estaba Isaí con sus 7 hijos, presentó sus 7 hijos delante de Samuel, ninguno era, y el octavo fue David, que es el hijo número 8. Es un pastor de ovejas, una actividad que no era muy famosa, no era el trabajo más llamativo, pero era un trabajo muy común para la época en la que se está leyendo este texto. Entonces, ¿qué parece en este texto? Parece que durante el sacrificio en que presentó Samuel, Isaí está con sus hijos porque Samuel no lo vio a él, pero Samuel sí vio a los otros hijos. Tanto así que Samuel mismo, que es un hombre de Dios, un hombre sabio, se impresionó por cómo lucía Eliab, por cómo lucía el hijo mayor de Isaí. Pero ¿qué le dijo Dios? Este no es. No te impresiones, no te dejes llevar por la apariencia, yo miro el corazón. Entonces vemos que finalmente después de 7 hijos, Dios dice, no, este no es, vamos a ver. Hay uno más y el último, ese fue. ¿Y quién lo diría? Que el último, el muchacho, el que no estaba presente, el que quién sabe por qué razón su papá no lo llamó, no lo tuvo ahí presente, es el que Dios escoge. Dios escoge al último hijo, aquel del que nadie se pensó. Entonces vemos que este muchacho, que es el más joven, quizás tal vez estaba entre su adolescencia, entre su juventud temprana, es el escogido para ser el nuevo rey de Israel. Y no solamente un título, es un puesto muy importante porque en ese entonces ser el rey era primero una posición nueva, pero también era algo de mucha autoridad. Y este es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Entonces estamos hablando de algo que es sumamente importante. Eso me recuerda mucho una historia de un misionero que hace muchos años trabajó aquí en China. Él nació en 1832 y era un muchacho que nació en Inglaterra, un muchacho jovencito, débil de salud, no, no podía a veces ni siquiera salir a tomar el viento porque rápidamente se enfermaba. Este muchacho, al conocer a Dios, sintió que Dios lo llamaba a ser misionero en China. Entonces él decidió, yo quiero ser misionero en China, yo quiero trabajar allá, yo voy a ir. Pero resulta que este muchacho no tenía muchos recursos para ser médico, que era lo que quería, tampoco tenía mucho entrenamiento. Su pastor y los mismos misioneros que ya habían estado en China le dijeron, no, usted no lo va a lograr, usted no puede, ¿cómo va a hacer eso? Usted no cumple los estándares, no cumple los requisitos. Pero este muchacho le creyó a Dios y finalmente él tomó entrenamiento como pudo, lo que tenía en las manos, él mismo se entrenó, él mismo hizo todo lo posible para estar a la altura de lo que él creía era el llamamiento de Dios. Y él terminó yendo a China, trabajó allí, fue muy duro al principio, los misioneros lo rechazaron, decían no tiene entrenamiento, no tiene dinero,
no tiene nada de lo que se necesita, pero ni siquiera tenía esposa, era soltero y en esa época un misionero no podía ser soltero, en esa época un misionero debía ser casado. Pero él igual le creyó a Dios, fue, y este muchacho se convirtió en Hudson Taylor, uno de los mayores misioneros de la historia en China, creó un movimiento increíble para la evangelización de toda la China, invitó a cientos, llevó a cientos de personas para evangelizar el país y miles se convirtieron al evangelio y hasta el día de hoy su legado es algo increíble, su legado no se acaba y él fue uno de los pioneros en que se pudiera evangelizar el interior de China. Entonces vemos que igual que David, este muchacho no tenía muchos atributos o muchas cosas que dijeran, este es el elegido, pero aún así Dios lo escogió y vemos eso, Dios escoge. Entonces piensen por un momento esto, ¿será que nosotros en nuestro siglo, en esta época, podemos atrevernos a soñar, a imaginar que nosotros podemos hacer algo como David, que podemos hacer algo como lo hizo Hudson Taylor? Podemos tal vez imaginar que entre nosotros hay alguien que va a causar impacto en su nación y en su comunidad como lo hicieron ellos. Esos muchachos no sabían lo que iban a llegar a hacer, pero David se convirtió en uno de los reyes más importantes de la historia de Israel. Fue el que unificó el país, fue el que los llevó a la prosperidad como nunca antes. Y este muchacho, Hudson Taylor, fue el que desarrolló un movimiento increíble que permite que hoy China en muchas partes esté evangelizada, que muchas personas hayan conocido acerca de misiones, que hayan conocido acerca de Dios. Entonces vemos que de verdad, como Pablo dice, de lo vil y de lo menospreciado, Dios escogió. Atrevámonos a soñar, atrevámonos a imaginar que Dios también nos ve a nosotros, que Dios también nos escoge a nosotros y que quizás lo que hacemos es pequeño, pero no sabemos el impacto que eso puede tener el día de mañana, porque eso puede cambiar la historia de miles de personas o tal vez de pocas personas, pero esas personas también van a tener un impacto en el futuro cercano. Continuando con la historia, vamos hacia más adelante en el capítulo 17, vemos acerca de David. Otra historia muy famosa, muy peculiar, es la historia de David contra Goliat. Entonces, vamos a ver más características de quién es David. Hemos visto es de Belén, es joven, es el hijo menor. Y aquí en esta parte habla cuando David va, se enfrenta con Goliat, hay como un problema con sus hermanos porque uno de ellos está molesto porque está ahí y vemos que David está preocupado. ¿Qué está pasando con Goliat? ¿Qué está pasando con Goliat? Porque nadie lo enfrenta. David tiene un corazón celoso por Dios, un corazón que confía en Dios y como todos conocen la historia, David se enfrenta a Goliat y lo vence. Pero antes de que lo venza, ¿qué pasa? Lo visten con la armadura y no le queda y David dice, yo no puedo usar esa armadura, nunca he peleado con esto, nunca he peleado con esta espada y va y pelea con una corchera que tiene y con eso vence a Goliat. Entonces parece, no llena la armadura que se necesita para la tarea que se requiere, pero él lucha contra Goliat, él está dispuesto, él decide pelear y él permite que el pueblo de Israel gane esa batalla. Después de eso, todas las personas decidieron pelear. Entonces vemos aquí varias características de David. Un David que es celoso por Dios, que tiene un corazón que confía en Dios, que tiene una relación tal vez no muy buena con sus hermanos, un joven que está dispuesto a servir a Dios, un joven que está dispuesto a creerle a Dios. Y otra vez, en medio de esa circunstancia difícil, David tiene una fe genuina y una convicción muy fuerte de pelear contra este gigante. Y vemos de nuevo esto, ¿quién lo diría? Dios usa al débil, Dios usa al que no llena la armadura. Y continuando con las historias de los misioneros aquí en Asia, porque trabajo aquí, entonces conozco muchas, por esa misma época de Hudson Taylor, hubo otra misionera, ella se llamaba Gladys Aylward. Ella trabajaba como empleada de servicio en casas en su época, también por allá por 1800. Ella también quería ser misionera en China, también anhelaba ser misionera en China, pero ella no cumplía todos los requisitos. Como David en este caso no llenaba la armadura, no llenaba la armadura que se requería para la tarea que se le estaba exigiendo y ella incluso fue al seminario bíblico, pero del seminario bíblico la sacaron, le dijeron que ella no era académica ni intelectualmente suficiente.
para poder terminar el seminario, así que no pudo tener más capacitación, fue rechazada por ese sentido, pero ella decidió seguir creyéndole a Dios. Como Hudson Taylor, decidió capacitarse lo mejor que pudo, tomar la capacitación que más pudiera tener, y finalmente ella fue a China. Cuando fue a China, para su sorpresa, al estar con una misionera, el trabajo que le tocó hacer fue limpiar establos, porque tenían un ministerio en el que dejaban que vinieran las personas con sus caballos, y mientras la alimentaban los caballos, los limpiaban, contaban historias bíblicas para que las personas conocieran acerca de Cristo. Pero Gladys lo que hizo fue perfectamente servir. Ella ya tenía costumbre en servir, en limpiar, ella lo hizo, y cuando aprendió el idioma fue suficientemente buena para contar las historias. Pero esta mujer que fue rechazada, que no tenía como la capacidad, según aquellos que la evaluaron en su época, se convirtió en una de las mujeres que el mismo gobierno de China apoyó en ese entonces. Un gobierno que estaba en contra del evangelio la apoyó para que ella compartiera el evangelio, mientras ella instruía a las mujeres de que no tenían que practicar algo que en China antes se daba, y era que se les deformaban los pies para que se vieran más bonitos. Entonces tenían pies pequeños, tal vez como mi mano, porque los deformaban para que ellas no tuvieran pies grandes. Y eso no permitía que las mujeres ni caminaran ni corrieran, y por supuesto ellas siempre estaban a la merced de cualquier cosa. Pero Dios la usó a ella para quitar esta costumbre tan horrible de lo que era la China de ese entonces. Entonces vemos de nuevo una historia en la que una mujer que no llenaba la armadura, que no llenaba los requisitos, es escogida por Dios, es usada por Dios. Dios usa a los débiles, como con David, Dios usa a los débiles. Y tal vez ellos no llenaban la armadura y tampoco sabían como al inicio que iban a ser grandes influencias, pero Dios los usó y se convirtieron en personas que cambiaron el transcurso de la historia. David cambió el transcurso de la historia de su pueblo cuando él decidió pelear contra Goliat, porque si hubiesen perdido, tal vez hubiera sido algo terrible, hubieran matado a muchos, tal vez hubieran pasado muchas cosas, pero él decidió pelear. Gladys también decidió ir, a pesar de que fue rechazada, a pesar de que tal vez no era la que tenía todas las cualidades, decidió ir, y a través de su servicio Dios le abrió una puerta, y esta mujer cambió una de las costumbres más horribles que había en la China del entonces. Y ahora las mujeres asiáticas de este lado del mundo, las mujeres chinohablantes, pueden disfrutar de tener pies normales y de que se respete su dignidad. Dios escoge, Dios usa al débil. Más adelante en esta historia de David, para no extenderme tanto porque me habían dicho como 20 minutos, vemos que David tiene más características. Vamos a saltarnos mucho de la historia de David, vamos a ir a otra parte que conocemos mucho, y es cuando ya David ya es un hombre hecho y derecho, ya David ha pasado por tiempos difíciles, ya David pasó por la persecución, ya lo persiguió Saúl, ya pasó tantos tiempos duros, ya se ha casado, ya tiene hijos, y David ya es el rey, ya está en su palacio, ya ni siquiera sale a pelear. Es la época en la que David comete un error. David peca contra Dios, David embaraza a una mujer, mata a su esposo y hace todo un plan para encubrir pues lo que ha hecho. En esa época vemos un David que también se equivoca, un David que también se equivoca, que también ha hecho aquello que no es correcto, pero hay una diferencia entre lo que vemos en la historia de David lo que vimos y lo que se ve en la historia de Saúl. Y es que vemos un David arrepentido, un David que cuando es confrontado se arrepiente, se duele y cambia su manera de vivir. Un David que tiene muchas cualidades que ya Dios le ha dicho, él es conforme a mi corazón, un hombre que de a Dios ha escogido, ha usado, se equivoca y él decide arrepentirse también por su equivocación, y vemos un Dios que aquí perdona, que da segundas oportunidades. Entonces vemos a través de los salmos, vemos a través de la Biblia que David se equivocó muchas veces, no solo esa vez. David se equivocó muchas otras veces cuando censó al pueblo, cuando tomó diferentes decisiones que no le correspondían, que no le tocaban, pero él se arrepintió. Y los salmos están llenos de canciones, de poemas, donde está David arrepentido y le dice a Dios, perdóname. Y vemos que Dios lo perdona, y aún así Dios continúa, Dios hace un pacto con él, Dios cumple ese pacto, Dios es fiel. Entonces vemos aquí que Dios es bueno,
que Dios perdona, que Dios da segundas oportunidades. Y esto me recuerda otro ejemplo, no de otro misionero, pero de Pedro mismo. En la Biblia vemos un Pedro que también, que caminó con Jesús, conoció a Jesús, pero es un Pedro que en un momento muy importante también falla, un Pedro que niega a Jesús y que también se duele en su corazón, la equivocación que cometió le duele, y vemos un Jesús que al resucitar viene y habla con él, y todos sabemos quién fue Pedro. Pedro compartió el Evangelio, muchos se convirtieron, fue uno de los más grandes apóstoles, el Evangelio ha llegado hasta nosotros con personas como él, es un Pedro que también cambió y que en un momento dado tuvo una confrontación, cambió y se convirtió en un hombre que él mismo murió en pos del Evangelio, en pos de ser testigo de Dios. Entonces vemos que tal vez nos equivocamos a veces y yo quiero que piensen un poco en eso. Tal vez esta mañana hay personas aquí que Dios ha escogido, Dios ya nos ha hablado, Dios ya nos ha dado un llamado, una pasión, porque Dios pone eso en nuestro corazón, nos ha dado un sueño para trabajar, para servir, para traer un cambio en la comunidad, en la sociedad en la que vivimos. Dios usa al débil, tal vez no somos los que tengan las mejores características, quizás en medio de nosotros hay personas que están muy dotadas, tienen muchas características, tienen mucho entrenamiento, tal vez hay personas que no, pero también hay personas que tal vez se han equivocado, han fallado porque todos nos equivocamos, todos fallamos, somos humanos, todos pecamos, pero como Pedro y como David en este último punto, podemos arrepentirnos, volver a Dios y creer que Dios es fiel para seguir cumpliendo sus promesas y para usarnos también y tal vez para hacer algo increíble con nuestras vidas. Un versículo muy lindo que me gusta está en Efesios y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo quiero que en esta mañana podamos pensar un momento en eso. Dios es bueno, Dios es fiel. Y como vimos en la vida de David, en solo estas pequeñas partes de la vida de David, vemos un Dios que escoge, un Dios que usa a los débiles, un Dios que perdona y nos da segundas oportunidades. Y quiero que piensen ustedes, ¿será que nos podemos atrever a soñar, a imaginar que nosotros también podemos ser escogidos, también podemos ser usados aunque seamos débiles, también podemos ser perdonados y se nos pueden dar segundas oportunidades a pesar de nuestros errores y de nuestras fallas? Yo creo que sí, porque vemos muchos ejemplos en la Biblia y muchos ejemplos en este tiempo contemporáneo y en las épocas pasadas de que Dios es bueno y fiel para con nosotros. Y tal vez Dios nos ha llamado a hacer muchas cosas, tal vez algunos a ser profesores, maestros de construcción, enfermeras, contadores, amas de casa, banqueros, misioneros, policías, pastores, infinidad de servicios, vocaciones, infinidad de trabajos. Dios nos ha llamado a hacer muchas cosas y todos son igualmente valiosos, todos son importantes, porque Dios nos creó, nos entregó la autoridad sobre este mundo para que nosotros podamos administrarlo, para que podamos hacer algo mejor, para que podamos mostrar su reino, para que su reino se haga visible en la comunidad. Dios nos ha escogido para eso. Así que no es que tenga que ser un llamamiento súper especial que Dios nos hable así con su voz de ultratumba. Yo te escogí, ¿no? Dios ya nos ha escogido, la Biblia dice, Dios nos escogió para buenas obras, nos ha creado, Dios nos ha dado una pasión a cada uno de nosotros y lo que sea que hagamos está para poder traer un impacto en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Tal vez a ustedes allá en Bogotá, tal vez a mí aquí en Taiwán, o tal vez Dios nos mueva y nos dé oportunidades para bendecir y para servir a otras comunidades. Pero quiero que cierren sus ojos un momento y se pregunten, ¿será que yo me atrevo a soñar, a imaginar que tal vez yo puedo ser un David, un Hudson Taylor, una Gladys, un Pedro? ¿Será que me atrevo a soñar que Dios también me puede usar y que Dios también puede tomar mi vida para hacer algo increíble y traer una transformación a la generación en la que estoy hoy? ¿Será que Dios puede usar aquello que es la pasión de mi corazón, la vocación, mi trabajo, para traer un cambio y poner algo mejor en este mundo? ¿Será que Dios puede usarme? ¿Qué tal si nos atrevemos a soñar e imaginar que Dios sí puede hacerlo y que Dios está dispuesto a caminar con nosotros, a guiarnos y a juntos
tomar lo que sea que nos entregó en nuestras manos para impactar positivamente a muchos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias porque a través de la historia nosotros hemos visto cómo tú, Señor, has usado a muchas personas. Aquellos que se han dispuesto, Señor, a poner sus vidas delante de ti, tú los has usado para traer bien. Gracias, Señor, porque aquellos que se dispusieron a seguirte, a conocerte, a poner sus talentos, sus dones delante de ti, tú los usaste, Señor, para cambiar la historia. A David, Señor, para guiar un pueblo, para unificar una nación, para traer prosperidad en ese entonces. A un Hudson Taylor, Señor, para abrir hospitales, colegios, para cambiar, Señor, la calidad de vida de muchas personas en Asia, en China. A Gladys, para quitar, Señor, esas prácticas tan terribles que habían allí. A Pedro, para esparcir el Evangelio. Señor, para traer algo más, para expandir tu iglesia. Pero usaste, Señor, a muchos. Usaste, Señor, a políticos, a economistas en Europa en su época para quitar la esclavitud. Usaste, Señor, personas que fueron fieles a ti para levantar países con constituciones donde hubiera libertad. Padre, gracias porque tú levantaste personas para levantar universidades, para traer, Señor, educación, para mejorar la calidad de vida del ser humano. Pero también, Señor, para que tu reino fuera más visible a través de cómo, Señor, experimentamos quién eres tú en medio de nuestras comunidades y de nuestras sociedades. Esta mañana, Jesús, ayúdanos a soñar, a imaginar que, Señor, eso que tú ya has hecho con muchos antes, que eso que tú estás haciendo hoy con muchos, también lo puedes hacer con nosotros, también lo estás haciendo con nosotros. Padre, que los héroes de la fe, que las personas que construyeron, Señor, este mundo moderno, que aquellos, Señor, que fueron guardianes de la libertad para que hoy nosotros podamos, Señor, tener libertad en el occidente, de pensar, de elegir, de seguirte, de trabajar. Señor, aquellos que fueron guardianes de eso, tú, Señor, los usaste, porque fueron personas que fueron fieles a ti, que te conocían y que nadie sabía que ellos iban a hacer cosas increíbles, pero ellos solamente decidieron seguirte, obedecerte, permanecer en ti. Ayúdanos a soñar, imaginar que hoy, Señor, tú también puedes usar nuestras vidas. Y quién sabe, Señor, si un día nosotros seamos de aquellos que logran impactar a grandes personas. Pero si no, Señor, gracias, porque donde sea que tú nos hayas puesto, en el círculo donde nos hayas puesto, tú nos has puesto ahí para impactar a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestro edificio, Señor, a nuestra escuela, a nuestro trabajo, a nuestro país. Gracias porque tú eres fiel y creemos que tú eres el mismo Dios que hizo esto con grandes personas a través de la historia. Eres el mismo que sigue, Señor, trabajando hoy y quieres traer, Señor, tu reino en medio de nuestra sociedad. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gracias, Jenny, por esta bendita palabra que tú pones hoy en nuestro corazón. Bueno, el ser humano es especialista en generar estándares, moldes y descalificar a quien no se amolde, se acople a esos estándares, y en esa descalificación a veces no clasificamos para otros, ¿no? Somos aptos para desarrollar ciertas tareas. Escuchando a Jenny, me acordé de una frase que leí hace poco que dice: no sabía que era imposible, por eso lo logré. Porque también hay definiciones de imposibles, de imposibilidades, ¿no? Pero para otras personas y muchísimo más aferrados a la confianza en el Señor, podemos lograr las cosas que Él nos ha encomendado. Y hay varias preguntas, si ustedes se dieron cuenta, pero seguramente esta de podemos atrevernos a soñar, podemos atrevernos a imaginar. Quisiera que por unos momentos pudiésemos asumir comunitariamente y participativamente este mensaje, esta prédica. Y quisiera preguntar a los que están aquí o a quienes están en Zoom. Ahí vemos a Carolina, vemos a Samuel, vemos a Oliva. Si quieren habilitar también, por favor, sus cámaras. La iglesia los está viendo. Aquí en el presencial los estamos viendo. Y bueno, si alguien quiere decir algo,
va a ser necesario que hablemos por estos micrófonos. Así que por favor, si alguien quiere decir algo, se acerca un momentito aquí y compartimos para facilitar también el contacto con las personas que están en Zoom. Entonces nos damos estos segunditos si alguien quiere preguntar, si alguien quiere decir algo, si alguien quiere reaccionar, si alguien quiere compartir alguna aplicación que ve particularmente a su vida, bien lo puede hacer, bien lo puede hacer en este momento. Bueno, intentando responder la pregunta, si puedo imaginar, digamos, en cuanto a mí, la respuesta es sí, pero no por mí, sino porque creo que es parte del trabajo de caminar con Dios, el lograr creer que Dios puede hacer cosas con uno más allá de las capacidades o no capacidades que uno tenga. Entonces, como que tengo esa seguridad de responder sí, pero no por mí, sino como por lo poderoso que creo que es Dios. Y respecto a comentarios, creo que la pregunta se planteó. Ok. Creo que la pregunta se planteó en torno a uno, como a pensar hacia uno, pero yo todo el tiempo estuve pensando hacia afuera. Y pienso que algo bonito que me deja, bueno, gracias Jenny por compartir, algo bonito que me deja esta mañana este mensaje es, ¿qué pasa si Dios hace algo con alguien que yo creo que no? O sea, como esa gente que uno en serio dice, no, esa persona no. ¿Cómo reacciono yo cuando veo que Dios está usando, está haciendo algo con una persona que yo descalifico totalmente, sea por lo que sea? Por ejemplo, sus posiciones políticas, me costaría mucho, al menos a mí. No sé, o sea, incluso su forma de vida, porque Jenny nos llevaba a reflexionar en una parte de la vida de David, en donde su testimonio no es tan chévere y donde no parece ser el hombre que agrada al corazón de Dios. Y eso para mí siempre ha sido un reto, porque a mí me parece que a veces las cosas que están en la Biblia las leemos y como que no, amén, aleluya. Pero si eso pasara en la actualidad, sería muy complicado no decir no, esa persona no, porque es que está actuando así, está haciendo eso y eso no es de Dios. Y entonces me llevo y comparto como con ustedes esa reflexión. Eh, bueno, hacia adentro, trabajar, o sea, pensarlo un poco en cuanto a la seguridad, no en nosotros mismos, sino en Dios, pero hacia afuera, ¿cómo recibiríamos o cómo actuaríamos ante el hecho de que Dios escogiera una persona que para nosotros no tiene, no sé. Eso era lo que Gracias, Aleja. Bueno, muy bien. Escuchamos. Quienes están en Zoom solo habilitan su micrófono y ya pueden participar. Así que por favor, tal vez un par de otras aplicaciones están tímidas. Bueno, mientras se arriesgan los demás. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, hay dos poblaciones ahí que Jenny mencionaba y que han sido como muestra de esa revolución de las cosas pequeñas, como también se ha hablado últimamente, ¿no? Y es los jóvenes y las mujeres. Me ha gustado mucho pensar en eso, eh, pues también por el trabajo que hago, es que todo es con lo de los jóvenes. Y digamos que una de las cosas que me ha impactado mucho con ellos ahora es que ante esos grandes monstruos que se han levantado, que son gente manipuladora, que está moviendo sociedades en contra de los valores básicos, como lo hemos vivido aquí cerca en Brasil, en los mismos Estados Unidos, bueno, en varias partes se están levantando ese tipo de gobernantes con mentiras a fortalecer cosas en contra del medio ambiente, en contra de las personas, se pone frente de jóvenes. En el caso de Greta Thunberg, que es una chica que admiro tanto, allá en Hong Kong también, pero hay un joven que entiendo es hijo de un pastor que también se ha levantado contra represiones que no eran conforme a la voluntad de Dios y por la opresión que significaban. En mi caso, pues como que me atrevo a imaginar, pues yo ya no estoy en esa edad de poder ser un adolescente o un joven que transforma, pero Dios me ha dado la capacidad y el amor, y yo veo también en Hudson Taylor y en Gladys
una pasión impresionante por eso que hacen. Y yo digo, pues yo me atrevo a soñarme y quiero siempre potenciarme en esa pasión por trabajar hacia ellos, hacia los jóvenes. Creo que en nuestra iglesia también hay varias personas tocadas hacia el trabajo con mujeres y tocadas hacia las personas que no tienen forma de entrar a estudiar, de ser capacitadas como académicamente, pero que creemos que Dios está haciendo cosas impresionantes y realiza los sueños de Él también a través de esas personas. Entonces yo creo que sí es como lograr uno ubicar ese, como decía Jenny, de pronto me dice, yo no sé si voy a impactar a muchos o voy a impactar a unos poquitos o a quién, pero uno ubicarse, decir, bueno, en mi caso yo sé que ya estoy en la etapa de dejar legado, de pasar la posta y de que lo que yo, el Señor me ha dado a mí, me lo dio cuando era joven, de mi profesión como educadora, como periodista, apasionada por el trabajo con los jóvenes y los niños, pues ahora puedo ponerlo al servicio de esta generación que está recibiendo la misión ahora. Entonces, claro que hay que seguir imaginando, soñando y aterrizarlo ya a las acciones que permitan que lo que podemos hacer lo hagamos y que Dios haga lo que ya Él puede hacer cuando nosotros nos disponemos. Muy bien, Oli. Muchísimas gracias. Pero ahí sí, como el Señor le dijo a cierto profeta, muchísimo camino te resta. Oh, gracias. Cindy, ven por favor. Bueno, pensaba mucho en eso de los sueños y realmente es que soñar aterroriza a veces. Es decir, precisamente porque hemos crecido como en una cultura que nos pone como unos grandes topes para pensar que podemos llegar a grandes sueños. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en eso, pues uno se siente siempre como que la armadura le va a quedar grande. O sea, es algo que pareciera como normalizado. Pero ahora que ya me exponía eso, pues es muy lindo ver que Dios además cree en que nosotros podemos hacer cosas buenas. ¿Sí? O sea, como que Él es el primero que nos motiva a él, podemos hacer cosas buenas. Claro, seguramente nos costará esfuerzo, seguramente nos costará empezar a transitar un camino, pero creo que esta palabra es muy linda porque creo que restaura también en algo esa autoconcepción, esa autoestima de saber que si Él cree que podemos hacer cosas buenas, pues creo que nosotros también podemos creernos en esas cosas buenas. Creo que hablando de los sueños, y ayer que estaba haciendo un devocional, leía un poco el pasaje en que Pablo dice y habla de la carrera, ¿no? La carrera de la vida cristiana. Y pensaba que a veces lo espiritualizamos demasiado y no vemos y no aterrizamos de pronto eso a lo cotidiano. Y es que la carrera es no solamente la vida cristiana como si fuera algo al lado de la vida en general. Y nosotros ahí en esa palabra leemos que Él nos invita a no quitar la mirada de la meta y a correr con paciencia. Y eso creo que aplica también para esto de los sueños. Los sueños son una meta que nosotros nos proponemos y correrla con paciencia implica creo que muchas cosas. Creo que implica eh, no afanarnos a correr a toda porque puede ser que a mitad del camino nos cansemos y no caemos y no lleguemos a esa meta. Correr con paciencia implica también tener perseverancia, es decir, un sueño implica perseverar en un esfuerzo, saber que nos podemos caer y que nos toca levantarnos, implica no sé, pues estar atento al camino, es decir, implica muchos procesos y creo que para eso de los sueños también aplica un poco ese pasaje de Pablo de correr la carrera con paciencia, correr hacia nuestros sueños con paciencia, con prudencia, es decir, uno no puede coger una carrera y empezar a correr, no sé, con los ojos cerrados, sin conocer el camino, es decir, también es una invitación a la soñar su sueño implica eso, saber que eso que yo deseo pues va a requerir de mí un esfuerzo, una lectura del contexto, de las condiciones, porque a veces nos frustramos en los sueños porque no tenemos como claro cómo debemos llegar a esa meta. Y creo que a veces no solamente se llega a esa meta con fe, sino con acciones claras y con un pensamiento, con discernimiento, con un plan para llegar a esa meta. Entonces creo que también es un poco eso, es decir, Dios nos acompaña en el camino, Dios nos da las habilidades, va poniendo en nosotros eso que de pronto nos hace falta, pero también implica un esfuerzo. Ahora que Jenny contaba estas dos historias, son personas que de pronto en su momento
no cumplían con el estándar para esas cosas, pero hicieron un gran esfuerzo para ir superando eso. Entonces creo que también soñar implica prudencia, implica un esfuerzo, implica pues muchas cosas para poder llegar allí. Entonces es un poco como mi reflexión. Gracias, Cindy. Bueno, muchas veces queremos soñar, queremos nadar teóricamente, ¿no? Aprender a nadar teóricamente. Saber el 1, 2, 3 para nadar nomás, ¿no? Sin mojarnos, sin lanzarnos, sin vencer el miedo. ¿Alguien más? A ver, Sebas, por allí. Bueno, pues definitivamente sí, se puede soñar, pero a veces creemos más en las apariencias que, que en el corazón, en lo que uno lleva por dentro. Eh, a veces en esta época, poniéndolo en contexto, desde el punto de vista del padre David, quizás el que mejor se viste, el que tenga el mejor auto, tenga por moto, en dado caso los que nos gustan las motos, eh, ese es, o sea, a veces creemos más en el chacho del barrio, poniéndolo, que en el humilde. Y resulta que a veces los que terminan impactando la historia son las personas humildes. Al inicio, un mensaje de Martin Luther King. Y uno mira la infancia, y uno mira la historia, y uno mira el contexto de esos, y lo compara con el de David, y uno dice, ¿quién, o sea, en sus 5 sentidos, quién pensó que este era el elegido? Nadie. En el contexto de Martin Luther King, quizás un blanco era el elegido. En el contexto de David, el hermano mayor, por la cultura, quizás no sé, quien más pinta tenga, quien más batallas haya tenido, quien más haya trabajado, el contexto más de ser el primogénito, quizás lleva al padre a es que, o sea, si usted quiere un rey, Samuel, aquí está. Pero resulta y pasa que a veces olvidamos el de la oveja. Y pasa mucho en nuestro contexto también. Nosotros también nos olvidamos de aquellos jóvenes que están en la primera línea. De aquellos jóvenes que, por ejemplo, hoy en Perú la están pasando muy mal. Pero muy mal. Y uno dice, ¿será que esos jóvenes el propósito de Dios con ellos cuál es? Y uno dice, de pronto de aquí a mañana nos encontramos con un David. Entre esos jóvenes que hoy están luchando en Perú. Muchas gracias, muchísimas gracias. Por ahí hayan levantado la manito, por favor. Ven y nos recuerdas, por favor, tu nombre. Gracias por participar. Bueno, mi nombre es David. Ahora la ventana con la luz. Estaba pensando en algo mientras pues, escuchaba y era que hace no mucho, la verdad tampoco me acuerdo cuándo ni con quién, pero tenía una conversación al respecto de lo mediocre que es uno para soñar también, ¿no? O sea, como muchas veces ese sueño que uno se pone o ese sueño que uno quiere perseguir es un sueño mediocre. Y es perseguir eso, es perseguir una moto mejor, es perseguir algo chiquito, no sé qué sea para cada uno, pero muchas veces uno es mediocre para soñar. Y puntualmente quería contar, digamos, una historia chistosa respecto a eso, y es que yo amo la bicicleta, me gusta mucho la bicicleta, y montando bicicleta se me ocurrió un día hacer mi bicicleta, y la hice mal, y me lastimé la espalda, entonces tengo unas hernias discales porque hice mal mi bicicleta. Y en ese camino de la fe también con Dios, entre muchas cosas, una de mis peleas constantes es como, estoy muy joven para estar enfermo. O sea, hay días que no puedo levantarme de la cama y es como, no me permito creer que mi Dios me tenga en esta situación. Y dentro de esa fe y de ese luchar también es como,
yo sé que un día me va a sanar y creo que un día, no sé si va a usar la ciencia o no sé si va a usar la fe, pero un día me va a levantar de él. Bueno, ha mejorado la situación y hace poco estaba montando bicicleta nuevamente. Y eso para mí, después de 5 o 6 años de no poder montar, o sea, casi siempre que me bajo la bici, yo como, wow, me encanta. Me participé en un evento pequeño de montar bici y era un evento, pues para mí era un evento cualquiera. Y cuando salí a montar, iba montando mirando mi rueda, como yo voy a mi ritmo. Cuando en un momento estaba tan cansado, levanté la mirada y un man como que me pasaba. Y dije, voy a perseguirlo a él. Entonces, me iba y lo pasaba. Y luego me volvía a pasar. Y así duramos, no sé, 20 minutos tal vez, hasta que llegamos al final del evento. Él llegó adelante mío. Y cuando empezaron la premiación y empezaron como a hablar de lo que había pasado, él iba una categoría mucho más adelante de la mía. Hablando con él supe que es triatleta, que el tipo es una bestia con la bicicleta, y él me decía que yo en qué equipo montaba. O sea, asumió por el nivel que estaba dando que pertenecía a un equipo de ciclismo. Y literal, ese día pues, estaba emocionado y como que conté, era como súper emocionado, y a los 2 días en mi casa reflexionando fue como, qué mediocre soy para soñar. O sea, mi sueño es como, voy a poder volver a montar bici y ya. No voy a poder competir, no voy a poder participar, nada. Y alguien que es muy bueno se sentó a decirme como, ¿usted en qué equipo participa? Y es como, wow, creo que esa frase también me gustó, me acaban de decirlo acá, no se me ha ocurrido, pero es como, bueno, yo monto en el equipo de Cristo. Y es como, sí, hay que enseñar a veces un poquito menos mediocre. Muy bien, David, muchísimas gracias por compartirnos ese doble testimonio bíblico y el personal. Otro personaje bíblico, Daniel, con nosotros. Bueno, escuchándolos, se me ocurrió algo muy particular, y es que así como tenemos este estereotipado cómo debe ser un rey, creo que también hay demasiados estereotipos de los sueños. Y estamos imaginando que así como un pastor alcanza a miles de personas, como el sueño de éxito de una persona es tener familia, tener casa, tener 1000 títulos, a veces los sueños no deben ser ese estereotipo de cosas grandes. A veces el impacto en la sociedad es más grande. Cambiar la vida de ese joven que estuvo en la guerra, que estuvo en condiciones muy difíciles, cambiar esa generación de ese muchacho puede ser más grande que alcanzar a miles de personas con el Evangelio. Entonces a veces creo que soñar va más allá de ver cosas enormes y ver cosas grandes como para quizás sí sea el alcance de muchos pastores, sí puede ser ese sueño gigante, pero a veces los sueños también pueden ser pequeños y a veces nos sesgamos porque vemos que los sueños nuestros no son como los demás, que mi sueño de tener miles y millones de dólares no es tan viable, y a veces quizás con simplemente vivir y dar un ejemplo de austeridad y de ser feliz en buenas condiciones también puede ser un sueño viable. Y entonces la invitación es a no estereotipar los sueños así como tenemos un estereotipo de un rey. Tal vez los sueños pueden ser como ese pastor, como el sueño del joven, del niño que los demás no vieron. Quizás esa es la invitación. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Creo que estamos. Quisiera, sí, efectivamente, durante este mes, en los diálogos que hemos compartido, hemos hablado un poco de evaluar el enfoque de nuestros sueños, ¿sí? De incluir a nuestro país, a nuestra familia en nuestros sueños y no maximizarlos como en esos estereotipos que mencionaba Daniel, sino estar enfocados en lo que Dios quiere para nosotros. Si ustedes miran ahí un momentito el WhatsApp de la iglesia, ahí está la visión de la iglesia. Y le voy a pedir el favor a alguien que la lea. Ahí en el WhatsApp, en la descripción del grupo, está la visión, bueno, está la misión en la imagen y está la visión
en la descripción. Si alguien, por favor, puede leerlo así para todos. Gestar procesos. ¿Cómo es, Juan? Gestar procesos de transformación personal y social que incluye una espiritualidad integral. Ahí está. Gestar procesos de transformación personal y social como fruto de una espiritualidad integral. Entonces, no, nuestra aspiración es esa, ¿sí? De ahí en adelante, lo que Dios disponga. Y en la medida en que cada uno y cada una de ustedes puede participar del cumplimiento de esta visión, de este sueño de la iglesia, bien lo puede hacer. Antes de cerrar, pues quisiera darle la palabra nuevamente a Jenny, si tienes algo que comentar, si quieres de pronto cerrar con algo, de acuerdo a lo que has escuchado, que aquí nosotros hemos podido reaccionar a lo que compartiste, pues bien lo puedes hacer y te vamos despidiendo también, pudiéndote escuchar y agradeciéndote enormemente habernos acompañado ya a la 1 de la mañana en Taiwán. Así que, Jenny, adelante, por favor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, de verdad que es un honor, un gusto escucharlos, de verdad que amo cuando tenemos este tipo de espacios en los que no es solamente una persona hablando, sino donde todos podemos ser escuchados, podemos compartir, podemos socializar, porque eso nos da un mejor entendimiento de qué estamos hablando. Y mientras hablaba, algo que pensaba y que también pensé mientras preparaba este mensaje, y lo he visto muchas veces en la Biblia y en la vida de las personas que realmente han hecho cosas que valen la pena, cosas que son valiosas, cosas que perduran, es que la mayoría de esas personas, no importa la edad, no importó su condición social, muchos de ellos tal vez nacieron en lugares humildes, muchos tuvieron privilegios, no importa eso, pero la constante es que ninguno de ellos se imaginó que lo que ellos iban a hacer iba a ser así de grande, como nosotros conocemos la historia. Ellos normalmente imaginaron, no, esto es lo que creo que Dios tiene para mí, esta pasión, yo quiero ser un médico o no, yo quiero ser un economista, yo quiero ser un defensor de la ley, voy a ser un rey, voy a ser un guerrero. Ellos no pensaron, uno ve sus historias y muchos de ellos lo expresan al final de sus vidas, no se imaginaban quiénes iban a llegar a ser, pero la realidad es que se convirtieron en la mejor versión de ellos. Dios trató con ellos y se convirtieron en la mejor persona que podían ser. Compartieron y dieron lo más que podían dar, pero ninguno de ellos imaginó. No, no vemos un David que empezó, ok, voy a ser el rey más grande de Israel, entonces voy a resistir hasta el final porque voy a ser el rey más increíble. O estos misioneros en China. De hecho, me imagino, y justo Taylor, cuando uno lee su biografía, él solamente anhelaba responder con obediencia a ese llamamiento que él creía Dios le estaba haciendo. Voy a ir a China. No se imaginó que él iba a transformar las misiones de su época, no se imaginó que él iba a ser el misionero más significativo hasta el día de hoy en China, ni que por su esfuerzo y su dedicación el país entero iba a recibir el evangelio, todas las zonas de China iban a recibir el evangelio. Ninguno de ellos pensó en eso. Ninguna de las personas que fomentó grandes cambios pensó que iban a hacer eso. En Inglaterra, cuando se abolió la esclavitud, la persona que trabajó fuerte en eso tampoco se imaginó que eso iba a cambiar los derechos humanos de las personas en todo el mundo, pero eso trajo un cambio increíble a nuestra sociedad. Entonces, tal vez podemos soñar y podemos imaginar Dios va a hacer algo con nosotros. Es bueno porque Dios dice que es bueno, nos creó para planes buenos. Tal vez no podemos dimensionar, puede ser que un día en la eternidad nos miremos a la cara y digamos, oye, mira, tú impactaste y lo que tú hiciste, quien tú fuiste, tu obediencia, cambió tu barrio, cambió tu país. Oye, mira, lo que tú hiciste cambió nuestra manera de ver el mundo, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estas personas fueron obedientes y fieles a esa pequeña como llama de esperanza, ese pequeño sueño que se les entregó, y esa obediencia hizo que
estas historias se convirtieran en algo mucho más grande y que hoy digamos, wow, esa gente, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo supo? Entonces, sí, les invito a eso, no menospreciemos los sueños, no menospreciemos lo que Dios nos ha entregado, no menospreciemos que tal vez Dios nos ha entregado sueños que de pronto no son tan espirituales. Hoy tenemos un gran problema dentro de la comunidad cristiana de pensar que hay cosas más espirituales que otras, ser pastor, ser misionero es más espiritual que ser profesor, abogado, doctor, no, todo es para Dios, toda labor, toda vocación es para Dios, de todo lo necesitamos. Los que trabajan tiempo completo en la iglesia tienen la responsabilidad de entrenar y capacitar al resto para que cumplan su labor en la sociedad en la que estamos, porque una sociedad no se construye solo de misioneros y pastores, una sociedad se construye con profesores, con economistas, con amas de casa que educan a sus hijos, con padres que están trabajando en construcción, con abogados. Una sociedad se construye de todos los dones y talentos y todas las cosas que Dios nos ha entregado como comunidad. Y lo que sea que Dios les ha entregado a ustedes puede ser algo pequeño. Bueno, Dios me entregó ser buen vecino. Esa es mi labor. Hagámoslo con excelencia. Pensemos en eso. Dios ya nos ha entregado algo porque Dios puso algo en nuestro corazón. Tal vez algunos quieren algo más específico, oramos, buscamos qué es lo que Dios quiere, pero Dios ya nos entregó algo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo con excelencia? ¿Lo estamos haciendo como para con Dios y no para los hombres? Porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso es lo que nos va a convertir en que mañana tal vez alguien cite nuestros nombres en la historia y diga, oye, esta persona hizo esto con excelencia y gracias a su ejemplo, mi familia conoció el Evangelio, mi familia decidió seguir a Dios. Oye, mire, gracias al vecino nos saludaba, era tan amable cuando tuvimos sed, nos dio de beber, cuando tuvimos hambre nos dio de comer. Este vecino fue tan amable y me mostró a Cristo y ahora yo también creo en Dios. Tal vez ese es el cambio y el impacto que podemos tener, pero ninguno sabe cuán importante es nuestra influencia. Solamente influenciar a una sola persona ya es valioso, porque el recurso más importante que nosotros tenemos como seres humanos son también las personas, las relaciones, más que el dinero, más que las miles de palabras que podamos decir, las personas, el impacto con las personas, que una persona cambie su vida, que una persona cambie su calidad de vida, ese es el impacto más grande que podemos tener. Entonces, sí, tal vez hoy podemos iniciar así como lo hicieron estas personas, no tal vez pensando que vamos a hacer algo súper increíble, pero también con esperanza, tal vez esto pueda ser súper increíble, pero seamos obedientes y permanezcamos en Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Yo también a veces me pienso muy pequeñita en este mundo tan grande que tiene tantas personas, pero quién sabe que tal vez lo que yo estoy haciendo pueda cambiar el rumbo de una persona. No sabemos si nuestra obediencia y nuestra manera de presentar a Cristo con nuestra vida le dé esperanza a alguien y una persona decida no terminar con su vida o decida hacer algo que cambie también la sociedad de su época. Entonces, ánimo porque Dios es bueno y Él es el que está más interesado en construir este mundo, es el que está más interesado en traer bienestar y en el servir y amar a las personas. Él es el más interesado y nos ayuda, nos permite que seamos parte también de su plan. Entonces, gracias, sigan soñando, sigan buscando a Dios, siendo fieles, creyéndole, obedeciéndole, que no hay sueños pequeños, no hay sueños pequeños, porque no sabemos hasta dónde pueden llegar. Muchísimas gracias, Jenny. Dios te bendiga, de verdad, gracias por sacar este tiempo de tu sueño, de estar con nosotros en Diálogos y Fe, y que Dios de verdad, estaremos orando por ti, que Dios te respalde, que Dios te guíe, que Dios te acompañe, y de más está decir que pues cuentas con nosotros también, con la comunidad Diálogos y Fe, para lo que necesites, una oración, una ofrenda. De verdad, cualquier cosa que necesites puedes escribirnos y queremos pues estar también pendiente de ti y cerca de ti también y sirviéndote también. Muchísimas gracias. Dios te bendiga.